Sean bienvenidos a esta primera clase. El día de hoy aprenderemos redondeo de valores. Presten mucha atención. Empecemos con esta clase. ¿Pero qué es redondeo de valores o redondeo de cifras? Llamamos redondeo de cifras al proceso mediante el cual se reduce la cantidad de cifras decimales de un número decimal hasta un orden determinado. Valor posicional. Cada número decimal tiene dos partes, separadas por un punto decimal. La parte izquierda del punto decimal es la parte del número entero y la parte derecha del punto decimal contiene la frase fraccionada. Como bien sabemos, cada número decimal tiene dos partes. Aquí tengo un número, tiene una parte que es la parte entera y la otra la parte decimal. En la parte entera nosotros ya conocemos, esto va a ser unidad, esto va a ser decenas y este va a ser centenas. Ahora, la parte decimal también tiene su valor según a donde se encuentre. Estas van a ser décimas, centésimas y milésimas. En todo caso, si yo les digo redondear este valor, este número, redondeamos hasta la décima. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dejar solamente un decimal. Vamos a redondear. 125, la parte de números enteros, dejo tal como está. Coma. Como aquí me dice redondeamos hasta la décima, ¿qué voy a hacer? Redondear hasta la décima. Entonces, sí o sí voy a tener que dejar un solo decimal. Este 7 me va a redondear este 9 me va a redondear al 7, que va a ser 8. Este 8 es mayor a 5, me va a redondear y me va a quedar 125.5. Hasta ahí está redondeado hasta la décima. Pero imagínense que me pida redondeamos hasta la centésima. ¿Cuántos decimales tendría que dejar? Sí, tendría que dejar 2 decimales. Entonces, vamos a redondear 125, como tengo que redondear hasta la centésima, voy a dejar 2 decimales. Estos dos sí o sí tengo que retenerlos. Este va a ser el valor que voy a redondear, que voy a eliminar. Pero como es mayor a 5, número mayor a 5, ¿qué tengo que hacer cuando es mayor a 5? Tengo que aumentar en una cifra el dígito que se va a quedar retenido. Entonces va a ser 125,48. No se olviden que al momento de redondear, si les pides redondear hasta la décima, deben dejar solamente un decimal. Si les pides redondear hasta la centésima, deben dejar 2 decimales. Si les pides redondear hasta la milésima, ustedes deberán dejar 3 decimales. Para poder redondear correctamente existen 3 reglas. Vamos a ver la primera regla. Cuando el dígito a eliminarse es menor a 5, el último dígito retenido no cambia. La primera regla nos dice que si el dígito a eliminarse es menor a 5, el dígito retenido no cambia. Aquí tengo, por ejemplo, un número 65. Tengo varios decimales. Aquí me dice redondeamos hasta la décima. ¿Cuántos decimales tengo que dejar? Décima, solamente un decimal. Entonces, este va a ser el número retenido. El número anterior es mayor o menor a 5. El 4 es menor a 5. Entonces, este 3 que se va a quedar retenido no cambia, sino se mantiene. La respuesta va a ser 65.3. Como es kilómetros, estamos hablando aquí de una distancia, kilómetros. Hasta ahí estaría correctamente respondido. Vamos con la segunda regla. Cuando el dígito a eliminarse es mayor a 5, el último dígito retenido se aumenta en una unidad. La segunda regla nos dice que si el dígito a eliminarse es mayor a 5, el dígito retenido aumenta en una unidad. Aquí tengo un número, una cifra, 35. Tiene varios decimales, 7, 8, 8, 6, 2. Aquí dice redondeamos hasta la décima. ¿Qué quiere decir? Que también tengo que dejar solamente un decimal.
Este número 7 se va a quedar detenido porque sí o sí tengo que quedar con un decimal. El número a eliminarse, en todo caso de aquí para allá se va a eliminar. ¿El 8 es mayor o menor a 5? Sabemos que el 8 es mayor a 5. Entonces, como el 8 es mayor a 5, ¿qué va a pasar con este otro número? En el número 7 vamos a aumentar en un dígito. Entonces nos va a quedar 35. Ya no va a ser 35.7. Como este es mayor, el 8 es mayor a 5, va a ser 35,8. Como estamos hablando de kilómetros. Y listo. Ya está. Y la tercera regla es si el dígito a eliminarse es igual a 5, entonces el último dígito retenido no cambia si esta es par. Y si es impar, se aumenta en un dígito. La regla número 3 nos dice que si es igual a 5, ¿qué vamos a hacer? Nos fijamos en el número retenido, si es par o impar. Veamos estos dos ejemplos. Aquí dice redondeamos hasta la décima. Aquí tengo dos ejemplos. En el primer caso, como dice hasta la décima, tengo que dejar solamente un decimal al redondear estos dos números. Voy a copiar 48. El número que va a ser detenido es el 3, porque sí o sí tiene que quedar un decimal. Aquí nos dice hasta la décima. Este 5 voy a eliminar. A partir del 5 ya no voy a eliminar. Entonces, este número es igual a 5. ¿Qué hago cuando es igual a 5? ¿Aumento o mantengo el número 3? ¿Qué nos dice la norma? Dice, no cambia si es par, y si es impar, se aumenta en una cifra. Me fijo, ¿el 3 es par o es impar? Es impar. Entonces, voy a aumentar en una cifra. Va a ser 48,4. Y ya está redondeado. Vamos con el siguiente caso. Dice, aquí tengo otra cifra, ¿ya? La diferencia es que aquí el número retenido es par. Vamos a resolver. 52, o punto. En este caso, también tengo que redondear hasta la décima. Quiere decir que tengo que dejar un decimal. Quiero que entiendan esa parte muy bien. Porque por ahí ustedes dejan dos decimales. Tenemos que respetar lo que dice el ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos esta cifra. Como dice redondear hasta la décima, también este dígito decimal tiene que mantenerse. Entonces, lo que voy a eliminar es a partir de acá. Este es número 5. Cuando es mayor es facilito, aumento. Cuando es menor, mantengo. Pero en este caso, el dígito a eliminarse es 5. ¿Qué voy a hacer? Me fijo en este otro número. Si es par, ya saben, si es par, mantengo el dígito. Si es impar, aumento en una cifra. Entonces, el número 4 es par. Me va a quedar aquí 52, o punto 4. Ya estaría resuelto. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a los ejemplos. Redondeamos hasta la décima. Tengo acá 6 cifras que tengo que redondear, ojo, hasta la décima. ¿Qué quiere decir? Que tengo que dejar un decimal. Vamos, 6.24. El 4, este 2 va a quedarse sí o sí porque tengo que quedarme con un decimal. El 4 es mayor o menor a 5, este 4. Es menor a 5, entonces no afecta en nada y nos va a quedar 6.2. Siguiente, 6.45. En este caso, el dígito aquí, el dígito a eliminarse es igual a 5. ¿Qué hacemos cuando hemos dicho que es igual a 5? Nos fijamos en el número anterior, si es par o es impar. Si es par, hemos dicho que se mantiene y si es impar, aumentamos en una cifra. En este caso, el 4 es par. Nos va a quedar 6.4. Siguiente, 6.748. Tiene 3 decimales. Pero solamente tenemos que quedarnos con un decimal. Entonces copiamos el número entero, 6.7 se va a quedar
¿Este dígito es mayor o menor a 5? Es menor a 5. El 4 es menor a 5. Entonces no va a afectar en nada y nos va a quedar 6,7. Vamos con más. 6.27. Anoto el 6. Este 7 va a ser eliminado. Solamente me voy a quedar con un decimal. ¿Este 7 es mayor o menor a 5? Este 7 es mayor a 5. Entonces, este 2 que se va a quedar, vamos a aumentar en una cifra. 6.3. Siguiente, 6.35. Vamos a simplificar. Este número a eliminarse es igual a 5. Cuando es igual a 5, ¿qué hacemos? Nos fijamos en este otro, ¿no ve? Nos fijamos si es par o es impar. El 3 es número impar. El 3 es número impar, entonces nos va a quedar 6, como es impar, aumentamos en un dígito, 6,4. En el siguiente, 6.35, este tiene más decimales todavía, pero es lo mismo. 6. Todo esto va a tener que desaparecer, solamente nos dice hasta la décima, vamos a tener que quedarnos con un decimal. Este 5 es mayor o igual a 5, es igual a 5, nos fijamos si el anterior es par o impar, el 3 es impar, entonces va a aumentar en un dígito. Muy bien, seguimos con más ejemplos. Esta vez nos dice redondeamos hasta la centésima. ¿Cuántos decimales tenemos que dejar? Décimas, centésimas. Tenemos que dejar 2 decimales. Vamos con el primer caso. 3, copiamos el número entero. 3,2. Este 2 va a tener que quedarse sí o sí. Estos van a tener que... Vamos a tener que eliminar. El 4 es mayor o menor a 5. Ah, es menor a 5, entonces queda 3,22. Siguiente. 6, el número entero copiamos, punto. Tengo que dejar 2 decimales, acuérdense. Aquí. Estos 2 se van a quedar. Este 1 va a ser eliminado. De aquí para allá va a ser eliminado. Es igual a 5. ¿Qué hago cuando es igual a 5? Me fijo el anterior número que se va a quedar, si es par o es impar. En este caso el 5 que se queda es impar. Entonces va a aumentar en un dígito, 46. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos este número entero, anotamos. Estos dos números van a ser detenidos. Vamos a ir eliminando de aquí para atrás. El 7 es mayor a 5. Entonces este 7 va a aumentar en un dígito, en una cifra al 9 y se va a convertir en 10, va a convertirse en 0. Pero este a su vez va a afectar al otro número decimal. Entonces en vez de 4, ¿qué va a tener que ser? Esto va a afectar a este, vamos a tener que colocar 5. Entonces 7.50. Vamos con el siguiente ejemplo. 8. Acá, estos dos se van a quedar, este va a ser eliminado. 6 es mayor a 5, entonces este va a afectar al número 3 y va a aumentar en una cifra. 94. Siguiente, 57. Ya saben, estos dos se quedan, lo demás se va a eliminar. Este 9 es mayor a 5, va a afectar, este ya va a ser 6. 6 es mayor a 5, entonces va a ser 49. 57.49. Vamos con el siguiente. Aquí es un número más grande, 479. Estos dos se quedan, estos se van a ir eliminando. El 9 es mayor a 5, entonces a esto lo va a convertir en número 6. Este 6 es mayor a 5, el 9 va a convertirse en 10, que a su vez va a afectar al número 7. Entonces, este se va a convertir en 479.80. Tranquilamente yo podría dejarle 470.8, pero como nos dice aquí, redondeamos hasta la centésima, tengo que dejar en 2 decimales. Muy bien, vamos con la última parte de los ejemplos, redondeamos hasta la milésima. Esta vez tenemos que dejar ¿cuántos decimales? Dice milésima. Décimas, centésimas, milésimas. Tenemos que dejar 3 decimales. Vamos con el primer ejemplo. Aquí tenemos este dato. El número 1 es
entero, copiamos 1 punto. Como tenemos que dejar 3 decimales, vamos a tener que dejar estos 3. Este último que se va a eliminar es mayor a 5. En este caso va a afectar al número, a este número, y vamos a tener que aumentar en una cifra. 0, 0, 3. Listo, es mayor, estamos redondeando este número 2. Vamos al siguiente caso. 0 punto, aquí tengo 0, 0, 0, 0, 15. Entonces vamos a copiar 0, 0. Este 1 se va a quedar. Este 5 va a ser eliminado. Vamos a tener que redondear. Como es 5, nos fijamos si este es par o es impar. El 1 es impar. Entonces nos va a quedar 0.002. Siguiente caso. Tenemos aquí un número largo. Aquí no me va a dar espacio. Aquí vamos a resolver este ejemplo. Copiamos los números enteros. 24, 56. Como tenemos que redondear hasta la milésima, entonces tiene que quedarse 4 decimales. Nos fijamos si el que se va a eliminar es mayor o menor a 5. Nos fijamos que el 1 es menor a 5. Entonces no se aumenta en una cifra, sino se queda tal como está. 8, 7, 26. Vamos con el siguiente ejemplo. Copiamos el número entero, 34.1234. Estos se van a quedar. El último que se elimina es, en este caso, mayor a 5. Entonces va a afectar a este dígito. Va a ser 76, 20. Como este es mayor a 5, afecta. 28. Siguiente. Copiamos 0, vamos a colocar puntitos para no equivocarnos. 0.0045. Este se va a tener que quedar, porque necesito que esté 3 decimales. Este 5 vamos a eliminar. Ahora, cuando justo el que queremos eliminar es igual a 5, ¿qué hacemos? Nos fijamos en el anterior. ¿Es par o es impar? En este caso el número 4 es par. Entonces se va a quedar tal como está, 4. Y el último ejemplo. Copiamos 3. Punto. Estos 3 se van a tener que quedar. Este 6 vamos a eliminar. El 6 es mayor a 5. Entonces, fácil. Tenemos que aumentar en un dígito el que se va a quedar. 78. Ah, aquí hay algo raro. Aquí hay algo interesante. Fíjense. Este 6 va a aumentar en una cifra. Este se va a convertir en 10. Pero este 10, yo no puedo aumentar aquí 10. No puedo anotar 10. Va a afectar al siguiente. Entonces, este 8 ya va a ser 9. Y aquí se va a quedar, ¿qué número? 0. Sí o sí tengo que aumentar 0. Recordemos que nos pide que redondeemos hasta la milésima. Y hasta aquí hemos terminado con los ejemplos. Espero que hayan comprendido. Si tienen dudas, ya saben que pueden escribirme.